Antes que nada quiero tirar esta advertencia porque no quiero que me linchen a la salida de la radio. No, Este video- que en el edificio tienen historias de linchamiento. Esto no va a tener spoilers fuertes. Convengamos que va a ser simplemente un análisis de cierta escena que ya por los memes se habrá hecho viral, así que tampoco es que es un gran spoiler. Claro, bueno, pará, antes de continuar, me preguntaron la vez pasada qué es lo que significa spoiler. Breve resumen. Breve resumen, spoiler es sinónimo de decirte un dato súper, ¿cómo te podría decir? Relevante para el desarrollo de la serie, que cuando te enteras antes de verlo por la propia serie, te quita las ganas de verlo porque es algo que vos esperás. Es como que te adelanten la película. Claro, exacto, que te digan quién muere al final o esas cosas. Digamos. Claro. Bueno, a mí me pasó que mi queridísima madre, a la cual le mando un saludo, tenía la fiel costumbre de cuando yo estaba sentado en el living viendo una película, pasaba y me decía, al final pasa tal cosa. Personas desagradables si las hay. Sí, pero ¿Saben cuál es peor para mí? ¿Cuál? La que sin saber qué es lo que va a pasar te dice, va a pasar tal cosa y te termina pasando, pero de pedo solamente. Digamos que hay películas que son muy predecibles. Sí. Ahora, la de Adam Sandler en un tiempo eran muy predecibles. Sí, bueno, pero igual uno espera, uno va queriendo ver qué Sí, pasa. uno le gusta que le sorprendan ahí. Yo sé que sos una persona superior intelectualmente, pero déjame ver la película. No me digas, Igual debo decir que me parece mucho peor persona, mucho peor como ser humano, aquel que te spoilea una serie al que te spoilea una película. También, esa es otra. Porque esa toma mucho más tiempo y esas cosas. De hecho, hablando de la predictibilidad de ciertas series, con mi hermano jugábamos un juego de ¿por qué hay que decirlo? Cuando veíamos Cobra Kai, esta serie que relata un poco lo que es el futuro de los dos protagonistas de Karate Kid. De Karate Kid, digamos. Que a todo esto, bueno, con Cobra Kai nos enteramos que había una patadita ilegal en el medio. Puede ser. Eso entra en cuestión de debate. La cuestión es que con mi hermano, cuando la veíamos, encima los capítulos eran cortos, eran de 20 minutos, así que los vimos en un solo día. Jugábamos a predecir, apuesto que ahora va a pasar esto, y sorpresa, sí pasaba, digamos. No importaba si lo decía yo o lo decía mi hermano, probablemente iba a pasar, y pasó, digamos. Bueno, dicho todo esto, arrancamos con la serie en cuestión es WandaVision. Bien. Vamos a hablar de WandaVision. Y sí, es un análisis de una escena que ya supongo que por los memes habrán visto, que hay un momento en el que Vision, este androide que fue creado en la era de Ultron, digamos. Así es, porque pertenece al universo cinematográfico de Marvel. Cinematográfico de Marvel, exacto. De hecho, esta es la primera serie oficial de Marvel Studios. Series anteriores como Daredevil, Luke Cage, están en cuestión porque eran propiedad de Netflix y ahora recientemente han pasado los derechos de nuevo a Disney. Entonces no sabemos si realmente las series originales estaban conectadas al universo. Hacían referencia a todo lo que había sucedido en Nueva York durante la primera película de Los Vengadores, pero aún así no se sabe si realmente pertenecen al mismo universo semántico, vamos a decirlo. Bueno, así que esta es oficialmente la primera serie de Marvel Studios, WandaVision. Hay una escena en donde mientras nuestra querida Wanda se está enfrentando a su antagonista, Vision tiene que enfrentarse a su propio antagonista, que es él mismo. ¿Por qué? ¿Cómo se puede enfrentar él mismo a su versión que acá se ha llamado White Vision? Porque era un Vision pero blanco, digamos. Claro. O sea, no tenía rojo. No tenía el rojo y verde particular que conocemos. Era el cuerpo de Vision. Era el cuerpo de Vision, pero versión blanco. Claro, sí, era el cuerpo de Vision sacado después de que Thanos lo habían matado, pero sin su conciencia. La conciencia de Vision es el Vision rojo con el que él se enfrenta, digamos. Realmente ese Vision era más bien un reflejo de lo que era la gema de la mente dentro del cuerpo de Wanda. Porque, si no lo sabían, Wanda obtiene sus poderes a partir de un experimento con una de las gemas del infinito, que es la gema de la mente. Bueno, el enfrentamiento entre estos dos visiones, de hecho se han hecho muchos memes de que cuando Wanda se estaba lanzando poderes mágicos contra su rival, el enfrentamiento que tiene Vision con el otro no es físico, es más bien filosófico. Él le tira la famosa paradoja del barco de Teseo. O sea, recapitulando, mientras
Wanda se está agarrando a los madrazos, se está parando de mano con su antagonista, Visión está peleando con filosofía. Exacto, están en un café, básicamente. Darío debe estar orgulloso de esto. En un club literario. Esto me suena muy a siglo XVIII, cuando los filósofos se publicaban cartas bardeándose entre sí. Sí, bueno, a Darío Stanriver le gustó esta serie, básicamente. ¿Quién no recuerda la batalla intelectual se quiere entre Sarmiento y Alberdi, ¿no? Sí, Se bueno. a través del diario era la. Sí, era el Intrusos de esa época, pero bueno, continuamos. Continuamos. ¿Qué dice la paradoja esta de el barco de Teseo? Según la leyenda griega recogida por Plutarco, el barco en el cual volvieron desde Creta Teseo y los jóvenes de Atenas tenía 30 remos y los atenienses lo conservaron hasta la época de Demetrio de Falero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. De modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era. Esto se puede traducir en la siguiente pregunta. ¿Estaríamos en presencia del mismo barco si se hubieran reemplazado cada una de las partes del barco una a una? Existe además una pregunta adicional. Si las partes reemplazadas se almacenasen y luego se usasen para reconstruir el barco, ¿cuál de ellos, si lo es alguno, sería el barco original de Teseo? Es demasiado para mi cabeza, amigo. Sí, o sea, a ver, vamos por partes. Primero, el barco se va haciendo pedazo. Le reemplazan con las maderas nuevas y la pregunta ahí filosófica sería si el barco sigue siendo el barco original o es un barco nuevo. Es un barco nuevo. ¿Por qué? Porque es reemplazado totalmente. No es que, ponele, yo si perdiera un brazo y me pusieran uno ortopédico, yo sigo siendo yo, digamos. Ahora bien, si yo de alguna forma muriese y mi conciencia pudiera ser almacenada en un objeto cualquiera, en una computadora o si querés nos pongamos más futuristas, en un androide, ¿yo sigo siendo yo? Qué buena pregunta, qué buena sí. pregunta. En tu esencia sí. Es como cuando al auto le tenés que hacer mantenimiento. Le tenés que ir sacando y agregando cosas todo el tiempo. De hecho, esta paradoja, curioso que mencionés los autos, porque esta paradoja también se aplicó al auto de John Wick, el personaje de Keanu Reeves, que justo lo mencionamos en la sección pasada. Sí, todo nos lleva a Keanu Reeves. Exacto, que el auto fue destruido tantas veces que cuando lo tuvo que reparar por completo, ya no quedaban partes originales del auto. Era un auto hecho por partes nuevas. La pregunta era si seguía siendo el auto de John Wick, digamos. Bueno, curiosamente esto que te pregunto, la última pregunta que les había dicho, ¿cuál de los dos era, si lo es alguno, el original de Teseo? Es justamente lo que pasa en WandaVision. El Visión blanco está hecho con las partes originales del Visión de Avengers Infinity War, pero no tiene su conciencia, digamos. Es una máquina programada para matar a Visión. Justamente, ¿cómo es que gana el Visión a color, le digamos? La batalla diciéndole, vos no podés cumplir tu directiva porque vos sos Visión. Yo no soy Visión, yo soy una proyección de Wanda. Yo soy una proyección de Wanda. Bien, ya le spoileamos la serie, no importa. Puede que este último tenga las partes del Visión original. Sin embargo, el Visión de Wanda tampoco podemos decir que es el auténtico, porque según él mismo, él es parte de la gema de la mente que vive dentro de Wanda. Podríamos decir que es un recuerdo materializado por los poderes de Wanda. Una, entre comillas, visión pasada de Visión. El punto es, hasta ahora nadie ha sabido responder de nosotros cuánto es materia y cuánto es algo más. Claro. Desde el momento en que nacimos, nuestras células iniciales fueron reemplazadas por nuevas a lo largo de nuestro crecimiento, a tal punto que probablemente a esta altura ya no tengamos ninguna de esas células iniciales. Siendo ese el caso, ¿nosotros dejamos de ser nosotros? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta para que nos replanteemos la casa, básicamente. Para hacérselas antes de dormir. ¿Te imaginas hacerte esa y pregunta? No dormir. Y no dormir. Para no dormir. No. ¿Usted, señor Miguel, se ha hecho esa pregunta alguna vez? No me la hice. O sea, yo tengo como una serie de acotaciones que yo podría hacer, que son pensamientos como primarios, pero que se podrían ir desentrañando en otras preguntas como para ir complejizándolo un poco más. Lo primero que se me viene a la mente es, bueno, para responderse esa pregunta de si
de si, por ejemplo, un auto con todas las partes cambiadas sigue siendo el mismo auto, ¿cuál es la esencia de ese auto? ¿Qué es lo que hablábamos recién? Así como hablábamos del cuerpo de Marco. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros no somos autos. Por eso, ahí está la diferencia. Claro, esa era justamente una de las cosas que yo iba a plantear. Porque ahí tiene que haber una diferencia entre las personas y los objetos inanimados, por ejemplo. Porque ahí entramos en otro debate. ¿Visión cuenta como ser humano o como persona? Sí, que son cosas totalmente distintas. Va más allá de lo que sea Visión, así sea un alien. Tiene conciencia, tiene pensamiento, claro, sabe de su propia existencia y tiene algo más que trascende lo físico, como lo tenemos en realidad, no, porque nuestra conciencia está en nuestro cerebro, o sea, de alguna manera está ligado a lo físico. Hay algo más que trasciende a las partes de nuestro cuerpo. Eso, y otra cosa quería acotar también, que no es lo mismo algo que se va transformando por más que se le cambien las partes, que algo que se hace de cero. No es lo mismo, creo que es una diferencia a tener en cuenta también, como por ejemplo en el caso de los objetos inanimados o de las personas. Bien, puede ser como este caso futurista que plantea Marcos, de ir reemplazando las partes de nuestro cuerpo. No es lo mismo hacer algo de cero que ir transformándolo constantemente. Exacto. Claro. De hecho, era un debate que se dio en una película, que no sé si se acuerdan de una película de Robin Williams, en donde él hacía de un robot, se llamaba El Hombre Bicentenario. Porque supuestamente es un robot que vive hasta los 200 años, hasta cuando finalmente consigue su derecho de ser considerado como un ser viviente, un ser humano. Él tiraba el argumento, las personas que se oponían a declararlo humano, le decían que porque no había nacido de un vientre. Pero al mismo tiempo, el robot de Robin Williams se desempeñaba a crear partes robóticas y les decía que era medio hipócrita decirle que él no era humano por tener partes de metal cuando él le había dado muchas de esas partes artificiales a otras personas que literal ya no tenían partes de su cuerpo original en ellas. Claro. Y bueno, y hay muchas películas, se me viene a la mente esta del chico que dice soy un niño de verdad. Inteligencia artificial. Tenemos muchos ejemplos, de Chappie también. Es la que tenía el actor Haley Joel Osment, que era el niño estrella de las películas viejas de Spielberg, digamos, sí. Con el tiempo ya dejó de ser famoso, le pasó el efecto Macaulay Culkin, digamos. Claro. No se supo nada más de él, ¿verdad? No hizo otra película, spin-off. Tuvo un pequeño papel en la última temporada de The Boys, como un personaje que podía leer la mente. Pero, nada, eso. Es así como nos sorprendemos a nosotros mismos debatiendo sobre nuestra humanidad a partir de un, entre comillas, ser artificial. Así que nada. Queda la pregunta. A mí me encantó. Me gustó muchísimo esta sección porque nos planteó preguntas que nos hacen repensar. Exacto. Bueno,